pero a él le advirtieron con tiempo. Que se estaba cayendo. Sí, hombre, sí, él no tomó los correctivos y él en su momento se asesoró de ingenieros y de personas que conocían en la materia y no le hizo caso a las observaciones que le hacían, porque había que gastar dinero. La tragedia del Jet Set sigue siendo una carga muy pesada sobre la conciencia pública de República Dominicana y en particular sobre un poder judicial que está compelido a tomar medidas compensatorias y que de algún modo respondan a las expectativas, no que los familiares de los agraviados, sino que la sociedad en general sienta que hay un sistema judicial que los protege. Cuento aquí con la presencia de Luis Aybar, un abogado que conozco desde hace muchos años, un magnífico abogado penalista, y a Plinio Pina, que es su compañero en la defensa y protección de los intereses de una de las personas agraviadas, un empleado de la discoteca Jet Set Club, que es Gregorio Adames Arias. Y además ellos son los dos abogados de otras 9 familias de víctimas del caso de la discoteca Jet Set, ocurrida el 8 de abril en horas de la madrugada. En ambos casos, Plinio y Luis, yo me gustaría comenzar con una pregunta que yo creo que todavía mucha gente se la está haciendo. La calificación que dio el Ministerio Público en la solicitud de medidas de coerción y que entregó al Tribunal de Atención Permanente conjuntamente con el informe técnico ofrecido por ONASBI, dirigida por Leonardo Reyes Madera, ¿cómo ustedes la consideran? Que fue homicidio involuntario. Ustedes, como abogados de las víctimas, ¿qué consideraciones pueden darme, comenzando contigo, Plinio, bueno, mira, de esta calificación? Nosotros esperamos hasta el último minuto que avanzaran las investigaciones, porque contrario probablemente a otras víctimas, a nosotros sí nos constaba que se estaba llevando a efecto una investigación por parte del Ministerio Público, sí, porque uno de nuestros clientes había sido interpelado y estaba, vamos a decirlo así, cooperando con el Ministerio Público en el esclarecimiento formal de los hechos. O sea que era palpable que había una investigación en curso y que iba por buen camino. Y siempre estuvimos al pendiente del informe técnico respecto de la ocurrencia del evento. ¿Fue normal, perdón Plinio, el tiempo tomado por el Ministerio Público de prácticamente 2 meses para esperar el informe y hacer su calificación? Hasta ahí yo lo veo perfectamente normal. Normal. Eso fue una actitud muy prudente de parte del Ministerio Público, porque quería tener certeza de lo ocurrido para establecer a su vez el tipo penal del cual iba a acusar. Pero cuando uno lee la solicitud de medida de coerción firmada por el director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, califica de comportamiento irresponsable, califica como una actitud displicente y además despojada de cualquier interés por la protección de la vida de las personas que acudían a la discoteca y finalmente termina diciendo que es un homicidio involuntario. Y precisamente ahí viene la decepción, porque nosotros con esa línea argumentativa que a su vez estaba fundamentada en prueba documental por un lado, pericial por otra, material por otra, testimonial por otra, corroborada por múltiples testigos, peritos, expertos, era imposible llegar a esa conclusión. Entonces esa conclusión fue una decepción. Y por eso nosotros cuando presentamos nuestra querella, nuestra asignación es la del 295, que es la de homicidio voluntario, que es lo que claramente ocurrió ahí. Es decir, que no es que el Código Penal no contenga otra clasificación
para esa calificación. Sí, claro, el código tiene, el Código Penal. El Código Penal lo tiene. No hay que modernizarlo. Para eso no. Además, los códigos no se modernizan para cumplir con hechos. Sí, porque los verdad. códigos son líneas futuro, generales, sí. líneas generales de conducta, las cuales a su vez se traducen en una falta o no. Es decir, y ese código prevé esa línea de conducta como un homicidio voluntario, claro que sí. En la investigación, los elementos que ustedes tienen, entienden que puede calificar para homicidio voluntario. Válidamente, sin ningún inconveniente. Y la jurisprudencia dominicana de los últimos 20 años, por no ir más para atrás, se ha encargado de ir ajustando esa figura de la voluntad y la forma en que usted manifiesta su voluntad para establecer el homicidio voluntario en un caso muy similar a este. ¿Hay alguna experiencia previa en que el Ministerio Público haya utilizado la calificación de homicidio voluntario contra ciudadanos o personas o instituciones por una situación particular? Mira, la más reciente de las decisiones publicadas en el Boletín Judicial ocurrió por un evento de todos conocidos, donde una persona voluntariamente en uno de los elevados de la 27 de febrero decidió arrojar una piedra de cierta magnitud hacia abajo. ¿Cuál fue el resultado de arrojarla hacia abajo? Bueno, que impactó un vehículo en el parabrisas, la persona que iba manejando se accidentó y terminó muriendo. Parte por los choques y parte por los golpes producidos por la piedra. ¿Qué argumentó siempre la defensa? Que no, que eso era un 309, porque cuando él arrojó la piedra... Cuando tú dices 309 se refiere a homicidio involuntario. Sí, No, 319, perdón, 319, que es la misma calificación, 319. que es la misma calificación que da ahora el Ministerio Público. Bien, 319. Argumentaba la defensa. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque cuando él arrojó la piedra no se percató de si venían o no vehículos, porque cuando él arrojó la piedra no conocía la identidad ni la persona que iba manejando ese vehículo, no tenía la intención formal de matar a esa persona o de causarle ningún tipo de daño. ¿Y qué había hecho el Ministerio Público? No, lo acusó de homicidio voluntario y estableció que precisamente que ese accionar de tirar esa piedra podía ocasionar lo que ocurrió. Y él voluntariamente decidió como quiera arrojar la piedra. Luis, ¿cuáles son los elementos que a ustedes, como abogados que defienden a Gregory y a otras personas, lo llevarían a pensar que esto podría ser calificado como homicidio voluntario? Muy sencillo. Cuando no se habla de intención, cuando se dice que el propietario y principal empresario de Antonio Espaillat estaba fuera del país, que él había atendido las peticiones de mejoría de la seguridad, que lo que se pensaba era que podía dañar a una persona y no a la totalidad de lo que Muy estaba. sencillo, Fausto. Nosotros le aportamos al Ministerio Público evidencias claras, aportadas por Gregory, de que él le había advertido, pero por mucho tiempo antes. Aparte de que le hizo las advertencias el sábado antes de la tragedia y el mismo día de la tragedia, Gregory venía advirtiendo los peligros que se estaban dando en la estructura del Jet Set. Pero peor aún, ese estudio que el Ministerio Público juiciosamente esperó para poder formular su acusación, establece que una de las causas del derrumbe fue un retiro de unas columnas. Una columna en el centro que había en la edificación. Eso ya pone al dueño de ese negocio, el señor Antonio Espaillat, que era quien dirigía eso. Ahí no se podía hacer nada si no era con la autorización de él. Eso pone al dueño de ese negocio en la situación de haber acometido una acción que él sabía que era riesgosa y como quiera la generó, que es lo que tipifica el tema del dolo culposo, que es donde nuestra jurisprudencia ha establecido de manera constante los últimos 15, 20 años, que cuando usted acciona de manera imprudente y usted sabe que ese accionar de manera imprudente puede causar un daño y como quiera usted lo acomete, usted está manifestando ahí su voluntad de que ese daño sucediera. En una entrevista que le hizo Edith Febles a Antonio Espaillat, él dijo
que él era el principal sorprendido de lo que había pasado. Bueno, eso no le exime a él de responsabilidad. Por poner un caso en No, donde él ya dio una declaración. Sí, pero eso no quita el que él sabía lo que estaba pasando ahí. Él puede decir misa, él puede decir que él estaba sorprendido, pero a él le advirtieron con tiempo. Que se estaba cayendo. Sí, hombre, sí, él no tomó los correctivos y él en su momento se asesoró de ingenieros y de personas que conocían en la materia y no le hizo caso a las observaciones que le hacían, porque había que gastar dinero. Había que gastar dinero. Y él prefirió no gastar dinero y poner en juego la vida de todas esas personas. Mira, a nosotros nos consta que la investigación está al tanto de nombres de personas que en algún momento fueron convocadas por el propietario para realizar trabajos en el techo. Por ejemplo, se habla del arquitecto Segundo Inver. Hay otro en el expediente. A mí me llamó la atención que se había contactado a una persona de reconocida calidad, capacidad y solvencia. Hay otras personas que todavía no están mencionadas ahí, que en su momento van a ser llamadas por la investigación y que le van a explicar a la investigación por qué no llevaron a efecto los trabajos para los cuales originalmente fueron llamados. Porque cuando vieron las condiciones del techo le dijeron, no, esto no es un tema de filtración, usted tiene un problema más grave. Y es otro tipo de profesional el que se necesita, porque hay que levantar todo eso y sacar todos estos equipos para hacer una intervención. ¿Es cierto que se recomendó suspender la fiesta con Ruby Pérez porque ya había bastante elementos que ponían en evidencia el riesgo, el peligro que se estaba corriendo? Mira, hubo un primer aviso de un cliente que fue el primer impactado, vamos a decir, por un trozo grande del techo y el plafón. Y cuando Gregory lo asistió y se dio cuenta de lo que le había caído, que el mismo cliente dice, suerte a Dios que me cayó por la espalda y no me cayó en la cabeza, porque si me cae en la cabeza no tuviéramos una fiesta sino en una misa. En ese momento, luego de que Gregory terminó de dar o de prestar, vamos a decirlo así, las atenciones que él entendía que le podía dar hasta donde llegaba su nivel de competencia, llamó a los propietarios para decirle, mire, eso que cayó fue muy grande y es verdad lo que ese cliente está diciendo, porque es mejor suspender esto, y ustedes que revisen lo del techo, y eso fue desatendido. Ellos tuvieron, vamos a decirlo así, un lapso de probablemente una hora entre ese primer evento y esa primera situación y el colapso total. Pero, Luis. Pero óyeme bien, sí. Fausto, eso sucedió 10, 11 de la noche. Y tú dirás, bueno, ya la fiesta estaba montada, ya estaban bailando la gente. Pero en horas de la mañana de ese día, producto de una situación que Gregory Adames se había percatado el sábado, él le comunica al señor Antonio Payá los problemas que hay. Esos son los chats que aparecen en WhatsApp, que el Ministerio Público... Y videos, ¿no? que lo tiene el Ministerio Público porque nosotros se lo aportamos. Videos. El señor Antonio Payá se comunica con Gregory y envía un personal a hacer los arreglos. El lunes, cerca de las 11 de la mañana, Gregory reclama que ese trabajo que hicieron esas personas que mandó el señor Payá no eran suficientes. No, pero esto no es un tema de filtración, esto es más grave. Y se lo escribe el señor Antonio Payá y se lo dice a la hermana. Y la hermana dice que el único que puede parar esa fiesta es Antonio, que ella no tiene facultad para eso. Eso fue advertido 11 de la mañana. Yo me voy un poco más, soy un poco más realista, no es un tema de 11 de la noche. Mira, ahí está, en el punto rojo, estamos proyectando el informe de ONASBIE y entonces en el punto rojo es la columna que fue eliminada. Ahí estaba la columna, ese punto. Sí, ahí estaba la columna. Ellos establecen en ese informe que eso le quitó soporte, porque ellos eliminaron toda una columna que circundaba el área para ganar espacio. Para ganar espacio, ellos hicieron como unos anexos. ¿Y cuál es la justificación que se expresa
en términos legales, por ejemplo, en la solicitud de medida de coerción por parte de los representantes del señor Antonio Espaillá y de Maribel Espaillá, su hermana? No. Sobre esto. Ellos, no sé, ellos no se han referido. No se han referido a ese tema. Al informe. Yo Al me imagino informe. que en su momento eso se discutirá. Ya. Es decir, que ustedes entienden que debe seguir el Ministerio Público con su objeción a la decisión de la magistrada Veloz. Nosotros también vamos a apelarla. Ustedes la van a apelar. Claro que sí, Sí, claro. claro que sí, Ya. claro que sí. La decisión de esa magistrada. Claro que sí. ¿Hay algún elemento que ustedes consideren cuestionable sobre el tribunal de atención permanente en Bueno, su actuación? ¿Ustedes quedaron sorprendidos? Pero totalmente. Totalmente. O sea, lo primero es que ese tribunal no estableció, el día que fuimos a conocer esa medida, la constancia de que estuvieran convocados los 290 denunciantes que había. Convocados, no que comparezcan. El primer día era domingo. La atención permanente iba a conocer el proceso. Era otro juez. Era otro juez. Otro juez. Era otro juez. Y sencillamente, como es normal, en esa primera vista de la medida de coerción, las partes alegan que no tienen conocimiento de la medida. No, pero quien alegó que no tenía conocimiento de la medida fue la parte defensora. Sí, pero ni siquiera las víctimas, ni siquiera los abogados que comparecieron allí tenían la medida de coerción, porque la habían depositado el sábado antes y ahí todo el mundo va, bueno, yo quiero ver la medida, Ya. porque tenemos que referirnos a la medida. Claro. Sí. Y se Pero era aplaza. un documento relativamente corto, eran 30 páginas la solicitud. No, de era un medida. archivo, pero bueno, eso es normal. Eso se hizo dentro de los parámetros normales. Se aplaza de domingo a miércoles. A miércoles. Ahora bien, a ese miércoles, a los 9 representados de nosotros, a ninguno lo habían convocado. No sé a los demás. Pero ahí en el tribunal, de entrada. Pero la magistrada entonces debía verificar que nadie podía estar ausente de esa medida. No, de no, coerción. usted puede estar ausente, pero tiene que estar convocado. Convocado. Porque usted no puede sujetar el derecho a que se le conozca una medida a una persona que está detenida a que comparezca el querellante o el denunciante, pero al menos convocado. Y la práctica habitual es que, establecida la convocatoria, si falta alguno, el tribunal dice: Ministerio Público, yo lo convoqué, yo hice mi trabajo, el trabajo suyo es ahora traerlo. Y hasta le da un segundo aplazamiento para darle la oportunidad al Ministerio Público de que lo lleve. ¿Cuántos debieron ser los convocados? 290. Que son los 290 que figuran en la medida de coerción. Que han... No, pero hay... Bueno, los que figuran en la medida de coerción, está la lista de todos los nombres. No, Oye, Fausto, no. Todo el que denunció. La lista que está ahí es la lista de las personas que se han asomado al Ministerio Público y han radicado una denuncia o querella. Y el Ministerio Público los tiene identificado con nombre, apellido, residencia y teléfono, con su condición y calidad de víctima denunciante. O querellante. Ya. Entonces... Es Tan decir, pronto eso fue que informado. Solo los que han hecho denuncias estaban ahí. Claro. Bien. Y era obligación, del tribunal. Nosotros no sabemos si estaban convocados, porque por lo menos los 9 que nosotros representamos, ninguno fueron convocados. Pero el tribunal debió, la presidencia del tribunal debió verificar que los convocados hayan sido informados de la acción. Y normalmente cuando se revisa eso y no están presentes, el discurso del tribunal es: Fiscalía, Ministerio Público, yo los convoqué, es el deber de ustedes traerlos. Y el Ministerio Público pide una segunda oportunidad para traer esas víctimas. Bien. Fausto, a regañadientes, ese tribunal escuchó 4 víctimas al final. O sea, no quería ni siquiera escuchar. No quería escuchar las víctimas. Solo 4 víctimas. Pero peleado. Pero 4 víctimas porque tuvieron, vamos a decirlo así, la entereza de no aceptar la decisión del tribunal que pidió desalojar a las víctimas de la sala. Una cuestión inaudita. Primera vez en todos estos años de carrera ejerciendo los tipos penales que nosotros vemos que el tribunal ordena
ordena a las víctimas salir afuera, dejar solo a los abogados. Parece que sin diferenciar entre la defensa material y la defensa técnica, o la asistencia material y la asistencia técnica. O alguien de la Suprema Corte de Justicia diciendo que la jueza había actuado correctamente. Yo quisiera pensar, yo creo que no fuera de la ser. Suprema Corte No de puede Justicia, ser. porque si fuera de la Suprema Corte de Justicia, ya sabemos que tenemos una persona en la Suprema Corte de Justicia, primero que no puede impartir justicia de ninguna manera, y segundo que en este caso ya se inhabilitó. Pero ustedes saben de qué declaración hablamos, ¿verdad? No sabemos, Bueno, yo la vi en las redes, pero a mí no me Luis. consta que eso era un documento oficial de la Suprema Corte de Justicia. Ya. Porque la Suprema Corte de Justicia no hace esas cosas. No hace eso. Pero si lo hizo esta vez, se han hecho otras cosas que son por primera vez. Bien, vamos a hacer una primera pausa. Luis, Aybar y Plinio, Pina, sobre este tema, porque hay muchos otros elementos que a nosotros nos interesa conversarlo con ustedes y que nos den una explicación de cómo va a seguir este proceso, no solamente en la parte penal, sino también en la parte civil, y cómo ustedes han tomado la decisión de si prefieren lo penal o prefieren lo civil. Perfecto. De acuerdo. Volvemos en un momento.